Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. El Señor Jesucristo en su enseñanza aclara cada uno de los mandamientos de la ley de Dios entregada a Moisés en el Sinaí y reglamentada con ordenanzas y decretos que obligan al pueblo a hacer lo que le correspondía a la ley, so pena de muerte. Pero esta aclaración lo que en realidad busca es que haya una transformación interior que le permita a quien tiene fe sincera entender que no existe la manera humana de alcanzar el estándar moral exigido por el reino de los cielos, sino es causado porque Él mismo habita dentro de cada ser humano que le crea. Bienvenidos. Este tema de la ley de la montaña está en su punto principal, ahora que estamos leyendo lo declarado por Dios en el Sinaí y lo aclarado por Cristo en el monte Corizim. Lo primero produce una religiosidad hipócrita y lo segundo se fundamenta en una fe sincera. También han oído que se les dijo a sus antepasados: no faltes a tus juramentos, sino cumple con tus promesas al Señor, dijo Yeshua en el Sermón del Monte. Pero yo digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ninguno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente un sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno. Mateo 5, 33 al 37. Esta claridad que hace el Mesías nos lleva al tercer mandamiento escrito por el dedo de Dios en medio de los truenos y la oscuridad del monte Sinaí. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Éxodo 27. Qué fácil es para los religiosos cerrar cualquier discusión con un juramento. Jurar es colocar como fiador aquello sobre lo que se jura. Es tomar el nombre de Dios en vano, por lo cual el Mesías dice: no jures. El juramento te hace culpable y revela la más grave idolatría que existe, que no tiene que ver con las imágenes veneradas por ignorancia, sino con la actitud de un corazón que no teme la ira de Dios. Ya hablamos de la instrucción de no honrar imágenes y otro tipo de símbolos tangibles que representan la divinidad y que le abren puertas a los Baales para robarse la gloria que le pertenece solo a Dios. Pero para esta instrucción, Yeshua manifiesta una idolatría que se ha extendido hasta nuestros días y que no es palpable con las manos, pero sí expuesta por la misma luz del mundo. Esta no se limita a estatuas o altares físicos. Se trata de una idolatría escondida en prioridades, amores, acciones y dependencias que desplazan a Dios del centro del corazón. Al decir no tomarás su nombre en vano, usa en primera instancia la palabra hebrea nasá, que es como alzar, enarbolar o levantar, que significa alguien que se esconde detrás de la autoridad divina. Implica llevar el nombre de Dios sin propósito, sin reverencia, sin verdad, es decir, representar a Dios sin vivir conforme a su carácter. Esta orden de Dios exige la lealtad más que la reverencia. Esto es lo que el Mesías le decía a los fariseos y escribas cuando los acusaba de hipócritas. Ay de ustedes, guías ciegos, pues dicen: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo debe cumplir el juramento. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También dicen: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar debe cumplir el juramento. Necios y ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Porque el que jura por el altar y por todo lo que está sobre el altar. Y el que jura por el templo y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto,
pero sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robos y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero el vaso y el plato por dentro, para que también quede limpio por fuera. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de toda impureza. Así también ustedes por fuera se representan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Mateo 23, 16 al 27. Esto revela la otra postura de la fe en el cristianismo moderno. Pues por un lado está la idolatría ignorante y por el otro la devoción hipócrita, que también es idolatría, porque desplaza a Dios como el centro de la existencia y pone otras cosas en su lugar. En primera instancia está el yo como principio de vida, el ego natural que es el fundamentar la existencia en la imagen de mí mismo y la que proyecto a los demás. Eso es egolatría que hoy se manifiesta en el hedonismo predominante en la iglesia que busca el placer y el poder. Llegará el tiempo, escribió el apóstol Pablo, en que la gente no escuchará más la sana doctrina y la buena enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Segunda de Timoteo 4, 3. Es que satisfacer el yo entronado en nuestro corazón es rechazar el gobierno de Dios. Muchos viven así hoy su fe. Hacen lo que quieren y le piden a Dios que les complazca. No es hágase Señor tu voluntad, sino Dios, haz mi voluntad porque para eso eres Dios. Yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, yo declaro, yo exijo, yo soy. A diferencia de Yeshua que dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Lucas 9:23. Negarse a sí mismo es renunciar al yo, quitarlo del trono del corazón, que es afirmar que no se tiene relación conmigo mismo. Por esto el Señor indica tomar la cruz cada día. En griego la palabra es airó, que significa exactamente lo mismo que la palabra nasá, ostentar, enarbolar o levantar. Pero ya no el nombre de Dios en vano, sino la cruz, en la cual diariamente crucificas tu ego, la vanagloria, la prepotencia, el orgullo, los deseos pecaminosos y la maldad. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, escribió Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otro ídolo en el cristianismo moderno es el dinero y la seguridad financiera. Confiar más en lo material que en el proveedor. El Señor dijo, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciarás a uno y amarás a otro, o querrás mucho a uno y despreciarás al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Además del gran pecado que los líderes evangélicos de todas las denominaciones han cometido enseñando que Dios necesita de tu dinero para subsistir y que sembrar en la obra cristiana es un negocio toda vez que Dios multiplica tu siembra, usando expresiones de fe que son en sí mismas verdades, pero que deben ser reveladas y no obligadas. Existe una idolatría moderna oculta en el corazón de los creyentes y es la falta de confianza en Dios como proveedor, confiando más en el dinero que se tiene y en la seguridad financiera que proporciona la falsa doctrina de la prosperidad. Se ha vendido un evangelio que te saca de pobre. La bendición de Dios se ha cuantificado en ganancias que solo se pueden gastar en este mundo. Hay muchos que son felices según la cantidad de dinero que tengan en el banco y hacen todas sus obras contando con la utilidad económica que ésta representa. No se puede tomar el nombre de Dios por las ganancias que éste representa. No se puede predicar el evangelio por el dinero que se pueda conseguir. No se puede vivir en palacios y ostentar las riquezas cuando el Hijo de Dios declaró públicamente: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros nidos donde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Lucas 9:58. Más allá de la interpretación literal de esta expresión mesiánica, la frase indica que seguir a Jesús implica desapego material y una disposición a sacrificar comodidades y seguridad personal. Por eso les digo, siguió hablando el Señor, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán,
Ni por su cuerpo, ¿cómo vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas esas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y establezcan su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá su propio afán. Cada día tiene sus propios problemas. Mateo 6, 25 al 33. Otro aspecto de la idolatría moderna que lleva a la gente a levantar el nombre de Dios en vano es la búsqueda del reconocimiento y aprobación o identidad en otros más que en Dios. Yeshua dijo en su bien planeado sermón: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Mateo 6:5. Muchos aman más ser reconocidos que ser espirituales y hacen cosas para ser vistos y honrados por las personas más que por Dios. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará en público. Mateo 6, 2 al 4. En definitiva, otra vez el Señor nos da un derrotero de conducta que muestra la transformación interior del ser humano resucitado en Él. Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, escribió el apóstol Pablo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. Gálatas 1:10. Es que la inclinación humana de buscar la aprobación y el favor de otras personas, incluso si esto significa ir contra los principios y mandamientos divinos, es un acto que muestra la oscuridad del corazón, que necesita ser iluminado por la luz del mundo, que confronta directamente la oscuridad de la idolatría. Otros aspectos más de esa manera de tomar el nombre de Dios en vano es cuando le damos más valor al éxito profesional y al trabajo, que se vuelve fuente de valor personal. Jesús ofrece un significado y propósito a la vida a través de su sacrificio y enseñanzas. Él proporciona identidad y no lo que haces. Él eleva la condición del ser humano caído a hijo de Dios, y esta identidad debe valer más que cualquier otra definición de quién eres. Otro es cuando el tiempo con Dios es desplazado por placeres temporales. Es que mucha gente usa el nombre de cristiana, pero solo lo ves 2 horas el domingo en el culto, sin entender que Cristo habita en nosotros mediante el Espíritu Santo y no podemos dejarlo en casa mientras buscamos las cosas del mundo. ¡Ay, gente adúltera!, escribe Santiago en su carta universal. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. No crean que las Escrituras dicen en vano: ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Santiago 4:5. La idolatría moderna opera en secreto en el corazón y muchas veces se disfraza de necesidad legítima. Cuando Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, no solo revela su divinidad, sino que confronta directamente la oscuridad de la idolatría. Él no solo ilumina el camino, sino que expone los ídolos ocultos que compiten por el trono del corazón humano. El Señor no solo nos da una advertencia sobre no tomar el nombre de Dios en vano, Él nos hace una invitación a vivir como portadores del nombre de Dios con integridad, humildad y santidad.
Él nos exhorta a derribar los ídolos secretos como parte de la santificación. Ora conmigo. Señor, cada vez entiendo más la necesidad de tu presencia viva en mi vida. Ocupa el trono de mi corazón para que yo pueda hacer morir las obras infructuosas que me separan de tu amor, para que desde el trono gobiernes mi vida y sea yo la imagen visible de tu gracia y el ejemplo vivo de lo que tú haces en un corazón que se rinde a tu voluntad y amor. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.